Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones. Por fin ha llegado el fin de semana y como todos los fines de semana y como aperitivo al magazine del sábado por la tarde, os traigo lo que es la rotación de perfumes semanal, pero siempre circunscrita a la semana laboral de lunes a viernes. Son 5 perfumes para 5 días que he utilizado durante esta semana. Son los que utilizo por la mañana para ir a trabajar. Por la tarde utilizo otros perfumes, mayoritariamente, normalmente son pruebas que estoy haciendo para distintos vídeos, perfumes que estoy probando y todo esto. Pero los que os traigo en la rotación de perfumes semanal son los que he utilizado yo en mi día a día para ir al trabajo y son los que utilizo cada mañana, los que me pongo porque me apetece ponérmelos. Como sabéis, esta era antiguamente una sección dentro del magazine y desde hace ya bastantes semanas ya tiene su vídeo propio y que lo suelo estrenar el sábado por la mañana. Vamos a empezar ya con el perfume del lunes y es de Molinart y es el Gingebre. Molinart, como sabréis, es una casa nicho de Grasse. Grasse es la población francesa, es la cuna de la perfumería en Francia. Molinart es una casa creada en 1849, según nos dicen ellos, y este es el Gingebre, jengibre. Aquí tenemos un perfume muy rico, que además no es excesivamente caro, no recuerdo exactamente si son 75 mililitros o... Sí, exacto, 75 mililitros y creo que el precio está por debajo de 70 euros, o sea, es precio de diseñador prácticamente. Y son perfumes muy propositivos que están muy bien, tiene varias líneas, esta es la fresca, la que los frascos son completamente transparentes, luego hay otros que los frascos son completamente morados, pero bueno... Esta que es de la que os quiero hablar, tiene un frasco muy bonito, como podéis ver, está muy bien trabajado, con el tapón y el atomizador en tonos cobrizos. El tapón, aunque parece sencillo, tiene su peso y el atomizador atomiza fantásticamente. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un perfume lanzado en 2019, y básicamente es un fresco especiado. Es de estos perfumes que yo suelo denominar fresco especiados, que son perfumes cítricos frescos para el verano, pero que tienen un plus con especias que les dan un toque especial, les dan una densidad diferente, les dan un poco más de intención. Las notas declaradas son las siguientes: cedrón, o lo que es hierba luisa, junto con bergamota, pomelo, mandarina y naranja tangerina. O sea, fijaros de que tiene unas notas salidas numerosas y muy cítricas con ese toque verde de la hierba luisa. Luego tenemos jengibre, que es el que da el nombre al perfume, jengibre, petitgrain, nuez moscada y jazmín. O sea, tenemos notas verdes, notas aromáticas, florales y especias. Y en el fondo tenemos maderas, notas minerales, vetiver y ámbar. Pues bien, aquí tenemos un perfume que sale muy cítrico, pero enseguida se va especiando. Se nota mucho el jengibre, pero fijaros que yo muchas veces os hablo del combo cítrico jengibre, en el que el jengibre lo que hace es darle un plus a lo que es el cítrico, haciéndolo más chispeante. Aquí no. Aquí los cítricos ya se bastan por sí mismos, por sí solos se bastan, y lo que hace el jengibre junto a la nuez moscada es darle un toque especial. Aquí se nota el jengibre especial, no se nota el jengibre fresco chispeante que ayuda a los cítricos, no, se nota este jengibre picantito, se nota junto a la nuez moscada, las notas también, como os decía, el petitgrain, el jazmín y todo esto, y luego ya se va entrando unas notas amaderadas, leñosas, un poco terrosas con el vetiver, y un fondo, pues básicamente pues eso, leñoso, terroso, amaderado y con un poco ambarado, un poco dulcito, cremosito. Es imaginaros como si cogiésemos un Dior Homme Cologne y le pusiésemos
muchas especias, porque la salida cítrica es de este estilo, pero como si enriqueciésemos el Dioron Cologne o el citrus cedro con muchas especias. Pues un poco nos encontraríamos con esto, incluso con mejor rendimiento, porque aquí podemos llegar a la sexta hora sin demasiados problemas. Yo es un perfume que casa bien con mi piel y me lo pongo y 6 horas me lo voy sintiendo perfectamente. Muy indicado para estas fechas veraniegas, incluso como tiene este toque especiado para salir una noche veraniega, también queda perfectamente. El Gingebre de Molinar es el perfume del lunes. Vamos ahora con el martes. Un perfume de Zara, de la colección Vibrations, que nunca sé decirlo bien, pero bueno, que no es el Shamanila, es el Vetiver. Que a mí me gusta mucho el Vetiver. Además, si lo recordáis, hice un top de esta colección y el Vetiver era el primero del top. Voy a hacer un vídeo, un pequeño KitKat, un pequeño paréntesis. Voy a hacer un vídeo sobre el Shamanila tras 3 meses de uso, y un poco cuestionando todo este hype y todo este hate que ha tenido, porque es un perfume muy controvertido, y voy a hacer un vídeo mañana o pasado sobre un poco lo que pienso realmente, de lo que es este perfume y por qué ha tenido tanto bombo, por qué se le ha dado tanto bombo y tantas opiniones a favor y tantas en contra. Pero bueno, es simplemente un pequeño paréntesis. Ahora estamos hablando del Vetiver, de esta misma colección. Es Eau de Parfum 2024, por supuesto. Como os decía, es el favorito de la colección. Y es un perfume que también es bastante veraniego. Sale con azafrán, pera y bergamota. Luego tenemos hojas de violeta y hojas de jazmín. Y en el fondo Vetiver y cedro. Es un perfume que tiene una salida que podríamos, con el azafrán, que le da un toque un poco metálico, un poco ozónico, es curioso. Y la pera es dulce, pero es acuosa. Es una pera dulce, acuosa, afrutada, junto con la bergamota, porque le da soporte cítrico, pero más que nada yo lo que encuentro es esto. Es una pera de agua, como si fuese pera de agua, porque tiene esa salida ozónica dulce y afrutada. A partir de ahí el perfume es aromático, verde. Fijaros de que nos habla de hojas de violeta, hojas de jazmín, o sea, está trabajado desde el punto de vista más verde que floral, y ya va entrando lo que es un Vetiver apoyado por el cedro. Es un Vetiver suavemente terroso, pero es un Vetiver fresco, no es un Vetiver cálido, no es un Vetiver oscuro, no es un Vetiver clásico ni maduro, es un Vetiver fresco, y la verdad es que queda muy bien. No pierde el frescor en ningún momento, aunque tenga estas notas, y la verdad es un perfume que se puede llevar perfectamente en primavera y en verano. Unas 6-7 horitas aproximadamente de rendimiento, no rinde nada mal, y es uno de los buenos lanzamientos que ha tenido hasta ahora Zara este 2024. Vamos con el miércoles, palabras mayores. H24 Herbes Vives de Hermès, un perfumón, todo un perfumón. De pera a pera, porque si antes hablábamos de la pera del Vetiver, aquí también, pero esta pera es fantástica. Las notas que nos declaran son simplemente notas herbales, pera y Faiscul. El Faiscul es una molécula que tiene como función hacer que las notas verdes, vegetales, herbales y todo esto den la sensación de frescura, de frescor, helados, ¿no? Que le den este enfriamiento de esas notas, y realmente se consigue, porque es un perfume que de estos que te baja la temperatura, que lo sientes absolutamente muy fresco. Es un perfume afrutado, verde y fresco. La salida es muy verde, pero enseguida entra la pera. Y esta pera, antes os decía en el Vetiver que era una pera, digamos, acuosa. Aquí tenemos una pera dulce y carnosa. Tenemos otro tipo de pera, dulce y carnosa, realmente, y además muy natural. Además se le siente muy natural. De las mejores peras que he notado
que he sentido en un perfume. La verdad es que está muy bien. El perfume está envuelto, es muy sencillo el perfume, porque es notas verdes, notas herbales, pera y todo muy fresco. Sí que en el fondo pues tendrá, aunque no esté declarado, pues tendrá un fondo un poco leñoso almizclado, pero realmente es que está muy bien. Da una sensación de frescor que absolutamente genial. Además, la salida es hasta chispeante, es hasta efervescente con estas notas verdes y la pera. Es muy versátil tanto para ocasiones semiformales, casuales, incluso elegantes, porque tú llevas esto, vas bien vestido y vas fantásticamente, y es una ricura de perfume con buen rendimiento. Ahí me dura 7 horas perfectamente 7 horas, un perfume que rinde muy bien para lo que es, y está francamente muy bien el H24 Herbes Vives. Vamos ahora con el perfume del jueves, Rasasi. Rasasi es de las casas árabes, económicas, aunque tiene perfumes un poco más caros. Es de las buenas, es de las que nos saca perfumes muy buenos. También tiene perfumes que van un poco en la línea de otros perfumes, tiene perfumes económicos, tiene perfumes más caros, tiene un poco de todo. Pero realmente siempre encontramos una calidad mínima suficiente. Y hoy os hablo de Fatan, un perfume ya que ha salido mucho en mi canal, que sabéis, los que me seguís, que me gusta mucho y es muy económico. Son 50 mililitros que podemos encontrar 15, 16, 17 euros aproximadamente. No es tan barato como otros perfumes de Maison Alhambra, la Tafa, que estaremos en estos precios, pero 100 mililitros, aquí son 50, pero realmente vale la pena porque estamos pagando un perfume que está un pasito por encima. Es una buena alternativa a Terre d'Hermès, con matices, porque no es igual. Si os gusta Terre d'Hermès, aquí tenemos una buena alternativa. No voy a hablar de calidades que evidentemente son inferiores las calidades del Fatan a Terre d'Hermès, que Hermès ahora es sacado H24, Hermès es la casa con muy buena calidad. Nos declaran pomelo, bergamota y pimienta rosa en la salida, vetiver, cedro, pachuli y muguete, y en el fondo musgo, benjuí y ámbar. ¿Tiene el ADN Terre d'Hermès? Evidentemente, tiene ese ADN, con diferencias. Sale porque el Terre d'Hermès lo que notamos es naranja amarga en la salida, acompañada de un pomelo. Aquí tenemos el pomelo con la bergamota, la pimienta rosa. La verdad es que la salida es similar, aunque si nos ponemos un poco estupendos le encontramos estos matices diferenciales. A partir de ahí el perfume se va volviendo amaderado, terroso, con este vetiver terroso tan típico que tienen estos perfumes, y en el fondo se nota más musgoso. El Fatan es más musgoso, que a mí me gusta, este toque musgoso, húmedo, que la verdad es que está muy bien. Simplificando mucho, sería pomelo, vetiver, musgo de roble. Sería una simplificación muy simplificada, pero que realmente nos podría acercar bastante a lo que es este perfume, y además con buen rendimiento. También 6-7 horas sin demasiados problemas. Una magnífica relación calidad-precio este Fatan de Rasasi. Y me queda simplemente el perfume del viernes, otro perfume muy bueno, muy rico. El 20 Artisantil de John Barbatos. Sabéis que estos perfumes los ha realizado Flores Rux, el perfumista mexicano, que realmente hace perfumes exquisitos. Quizá el fuerte no son los rendimientos de estos perfumes, pero son bellezas de perfume. Además, con un frasco encordado que realmente queda bellísimo. Queda muy bien. El perfume y el frasco son una maravilla. Sale con limón y romero, luego tiene nenúfar, lo que llamamos el lirio de agua, pimienta rosa, luego tenemos sal marina, sal de mar, almizcle y trozos de madera a la deriva. Los trozos de madera a la deriva es una nota amaderada
acuática o marina. Es una nota amaderada, pero que nos trae la reminiscencia esta acuática. Esto junto con la nota de sal marina y luego también el de nenúfar, el lirio de agua, hacen que este perfume tenga un toque acuático, ¿no? Sale a limonado, con aroma a limón muy fresco, muy rico, con ese toque suave marino o acuático, un toque floral también, suave, todo suave en el perfume. No es un perfume excesivamente chillón, no es un perfume escandaloso, pero es un perfume absolutamente fantástico y muy rico. Es atalcado, es almizclado, tiene un dulzorcito controlado durante toda la vida del perfume y es ideal para días de mucho calor. El rendimiento no será nada del otro mundo, 4 horitas, 5 horitas, pero realmente tampoco son perfumes excesivamente caros y son perfumes, los de John Barbator, realmente muy buenos. Y estos han sido, amigos míos, los 5 perfumes que he utilizado durante esta semana, la semana 33 de 2024, y son los que os he traído en mi rotación semanal de perfumes. Seguimos adelante, seguiremos con el magazine y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejadme un like. Sabéis que esto ayuda mucho, igual que los comentarios. Si no estáis suscritos, pues os invitaría a que lo hicierais, que pulsaseis la campanita, así cada nuevo vídeo que voy sacando os avisaría. No siempre, porque el algoritmo es un poco caprichoso, pero bueno, al menos siempre ayuda más. Nada más, un placer como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.